con el niño, sino el ponerlo en contacto con todo tipo de estímulos, sobre todo auditivos, ¿no? Entonces, que nos escuche, que escuche los sonidos del entorno, que poco a poco vaya discriminando los diferentes tonos e intensidades de todos los sonidos que están alrededor, etcétera. Bien, habíamos hablado también de la implementación hogareña escasa, ¿no? Y hacíamos referencia a este punto en particular, que no se trata de tener elementos o materiales total y absolutamente sofisticados. Cualquier material que puede estar al alcance de nuestro entorno puede servir como una manera de estimular. Periódico, hojas viejas, cuadernos, ¿no? Las hojas de los cuadernos, quién sabe, hojas de libros ya muy maltrataditos, rotos, no sé. O sea, cualquier cosa puede servirnos a nosotros para estimular, ¿no? Entonces, no debería ser excusa el decir, bueno, pues no tengo los medios, no tengo los recursos, no me alcanza, no puedo, etcétera. Bien, entonces, como dice la pantalla, implica un ambiente hogareño escasamente implementado en cuanto a la cantidad de libros, revistas, objetos, colores, láminas, cualquier material, ¿no? Entonces, en la casa siempre, si no es en la casa, alguien me puede prestar, me puede regalar, me puede dar, no sé, pues hojas viejas que ya no utiliza, libros a los cuales les quedan algunas cuantas hojas en blanco, o cuadernos, no sé. Entonces, a esto se refiere cuando prácticamente como que, a ver, y que sea bien entendido, por favor, dejamos al niño ahí y que crezca un poco como plantita y que asimile lo del entorno por cuenta propia, porque no hay mayor intención de hacer una estimulación adecuada en las diferentes funciones, ¿no? Un poquito viene por ahí. Y si no me equivoco, nos habíamos quedado acá. En todo caso, como dice la pantalla, la falta de ejercitación y experimentación con objetos de distintos colores, texturas, pesos, formas, tamaños, provocará en los niños dificultades en los procesos y funciones de acomodación y asimilación básicos, ¿no? Para el posterior desarrollo de las exigencias del aprendizaje. Entonces, lo que les decía, darle la oportunidad que el niño toque, que el niño sienta, que agarre, que vea. No necesita de un material muy sofisticado, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo. Con lo que tenemos en el entorno, si somos algo creativos y tenemos la voluntad de estimular al niño, pues se lo puede realizar, ¿no? Como dice el último párrafo de la pantalla, si el ambiente no da al niño la posibilidad de desarrollar sus potencialidades a través del juego, pues se dificultará el conocimiento de su propio cuerpo, el conocimiento de derecha e izquierda y bueno, y de otro tipo de funciones que deberían ir dándose progresivamente a medida que el niño va desarrollando. Bien, hay que aclarar acá que no es solamente un factor el único que va a influir en la madurez escolar, ¿no? Es el conjunto de estos factores que se han mencionado. Y el conjunto de estos factores, dependiendo de cuáles estén presentes y cuáles puedan no estar presentes, de alguna manera va a determinar el nivel y grado de madurez, ¿no? O sea, si están todos presentes favorablemente, seguramente el nivel de madurez en este niño para el aprendizaje formal o en cara a una madurez escolar será totalmente beneficioso, ¿no? Pero si varios de estos factores están ausentes o presentes, pero de una manera muy limitada, probablemente, sin querer generalizar, en algún momento de la escolaridad se verá el reflejo de estas ausencias o de estos factores cuya presencia no fue la más acertada o la más pertinente, ¿no? Entonces acá, cuando hablamos de factores que intervienen en la madurez escolar, lo vamos a entender como el conjunto de factores donde uno va a apoyarse en el otro
y no de manera aislada, ¿no? Entonces, sí, pero es que no tenía buena salud, pero he tratado de estimular lo mejor posible. Ok, pudiste haber tratado de estimular lo mejor posible, pero sabemos que el factor salud, ¿no es cierto?, es un factor importante. Entonces, seguramente, por más de que lo hayas estimulado lo mejor que pudiste, si hay aspectos biológicos, orgánicos que no favorecen, se le hará un poco complicado al niño, ¿no? Entonces, entiéndanse que estos factores no son aislados, ni tampoco se trata de cuántos van a estar presentes o cuántos van a estar ausentes. Se trata de considerar que todo va de una manera totalmente interrelacionada, donde uno se apoya en el otro y esto en su conjunto nos va a favorecer el tener una adecuada madurez escolar. Bien, valga la aclaración de ese detalle que es importante considerarlo. Bien. Atmósfera emocional inadecuada, creo que está por demás decir que cualquier ambiente y el cómo el niño se desenvuelve en ese ambiente, de alguna manera, en mayor o menor medida, también puede repercutir. No es lo mismo estar en un ambiente de gritos, de peleas, totalmente hostil, que lleven al niño a tener sensación de inseguridad, sensación de inestabilidad, a tener un ambiente del entorno, ¿no es cierto?, que sea tranquilo, donde no se escuchen precisamente gritos, tirar cosas, golpear, no sé, pues puertas, ventanas, sin querer exagerar e ir a otro tipo de situaciones que puedan generar algún tipo de violencia, ¿no? Entonces, la parte emocional en los niños, como en toda persona, creo, es sumamente importante de ser trabajada y también de ser cuidada, ¿no? Esta atmósfera emocional inadecuada también puede estar relacionado con la ausencia de alguno de los padres, como dice ahí, por tensiones interpersonales en los miembros que están alrededor del niño, por la presencia de alguna enfermedad que atañe a alguno de los miembros y por ende genera tensión, preocupación, tristeza, no sé, ¿no? Y bueno, como dice ahí, ya en situaciones mucho más pesadas, más graves, digamos, alcoholismo, dependencia a algún tipo de sustancias y no se puede dejar de lado de alguna manera también atmósfera emocional inadecuada asociada a limitaciones económicas, ¿no? Falta de trabajo, no poder cubrir de manera adecuada todas las necesidades. Entonces, hay muchos factores y muchas situaciones que pueden estar presentes alrededor de esa atmósfera emocional, alrededor del entorno del niño, ¿no? Y dependiendo cómo se manejen estas situaciones, pues la parte emocional puede jugar un papel muy importante dentro de lo que será la madurez escolar, ¿no? Generar niños temerosos, niños demasiado inseguros, ¿por qué no decir, entre comillas, niños con características agresivas? Porque eso es lo que ve en su entorno. No sé, entonces, ojalá se pudiera lograr y conseguir que la parte emocional del ambiente que se respira al entorno de ese niño, dentro de lo que se pueda, vaya a favorecer de manera adecuada a la madurez escolar, ¿no? Entonces, la parte emocional creo que es una parte sumamente importante a considerarla y tomarla en cuenta, más allá de los otros factores que, repito, no son ni más ni menos importantes unos en relación al otro. De lo que se trata es de conseguir un equilibrio en la presencia de estos factores y que la presencia se traduzca de manera positiva y que beneficie al niño más adelante en un aprendizaje formal. Bien. Voy a dejar de compartir esta parte para dar lugar, por favor, a la continuación de lo que es este tema, ya entrando a hablar en relación a las funciones básicas. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que tal vez algunos de ustedes quisiera hacer? ¿Está claro? Sí, Moni. Súper. Gracias por contestar. Entonces, continuamos. Siguiendo en este tema de madurez escolar, vamos a hablar ya de las funciones básicas. Bien, que es algo que me han escuchado repetir en diferentes
oportunidades y en diferentes clases. Como dice la pantalla, ¿no es cierto? Las funciones básicas, ojo, estamos hablando de funciones básicas para el aprendizaje, no perdamos de vista el contexto, ¿no? Estamos hablando de madurez escolar y por ende ya estamos descolgando a situaciones más específicas dentro de esta madurez escolar. Entonces, ¿qué van a ser las funciones básicas? Básicamente, valga la redundancia, van a ser esas funciones que están relacionadas al aprendizaje formal, que van a servir de base al niño, bien, para dar lugar a aprendizajes formales, ¿no? Como dice ahí, funciones de base que van a preparar al niño en la medida de que estén equilibradamente estimuladas para el aprendizaje formal, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje formal, ya lo había dicho en algún momento, básicamente estamos refiriéndonos a la lectura, a la escritura, bien, y a la suma y resta como aprendizajes base sobre los cuales se van a ir profundizando y ampliando más los diferentes tipos de aprendizaje a medida que el niño va creciendo, se va desarrollando y va pasando por las diferentes etapas a nivel de una escolaridad. Bien, en todo caso, cuando hablamos que sean equilibradamente estimuladas, estamos un poco haciendo referencia a los estados múltiples de apresamiento, ¿no? De lo que se trata no es de favorecer al 1000 por 1000 2 o 3 funciones y como que descuidar las otras. De lo que se trata, volvemos a la palabra equilibrio, es de conseguir o ir brindando al niño un grado de estimulación equilibrada en las diferentes funciones para dar lugar a un aprendizaje formal. Para que se entienda bien, siempre me gusta echar mano de este tipo de analogía. ¿Ya? Las funciones básicas van a ser como los cimientos de un edificio, si ustedes quieren. Bien, sabemos que toda construcción, más aún un edificio, necesita tener pues cimientos sólidos, una base totalmente sólida que le permita aguantar los 10, 15, 18, 20, 30 pisos que vaya a tener ese edificio, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta que cada piso para nosotros sería cada grado escolar o cada tipo de aprendizaje formal que el niño va adquiriendo en las diferentes etapas, ¿no? Entonces, para nosotros en esta analogía que suelo utilizar, que me parece que es la que nos grafica muy bien las funciones básicas, cada piso de ese edificio va a ser un nuevo aprendizaje o nuevos aprendizajes que el niño va a ir adquiriendo sucesiva y gradualmente. Bien, en ese sentido, si la base pues de esta construcción, de este edificio es débil, no tiene buenos materiales, no se hicieron buenos cálculos de sostén, ¿qué se puede decir? De los pisos que vayan a ser contemplados en esa situación, se van a ir construyendo piso tras piso tras piso, pero va a llegar un momento de que, ¿qué podría pasar con este edificio? Si su base, si sus cimientos no fueran lo suficientemente sólidos y no hubieran sido lo adecuadamente calculados y construidos para soportar X cantidad de pisos. ¿Qué pasará con este edificio? Se cae, ¿no? Inestable. Se cae. Claro, exacto, se va a desmoronar o antes de desmoronar se van a empezar a aparecer, no sé, pues grietas, rajaduras y el desenlace final y fatal va a ser un desmoronamiento total de este edificio, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las funciones básicas en relación a un aprendizaje. Si mis funciones básicas no van a tener una buena estimulación, una calidad, más que cantidad, creo que lo importante es considerar la calidad de estimulación equilibrada en las diferentes funciones básicas, pues nada, a medida que el niño va adquiriendo nuevos aprendizajes, corre la posibilidad de que en algún momento se estanque, de que en algún momento empiece a tener dificultades, de que en un momento no pueda seguir con ese proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al no tener una adecuada estimulación de diferentes funciones básicas que le vayan a servir de base, valga la redundancia, para ir adquiriendo nuevos aprendizajes, entonces nada, pues este niño, esta niña,
empezará a tener tropiezos, empezará a tener dificultades, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de estimular funciones básicas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sin querer generalizar, ojo, por favor, y que sea bien entendido. ¿Qué pasa y qué vemos mucho en nuestro entorno, ¿no? Pre-kinder o un preescolar que siempre tienen como que las mejores ofertas, ¿no? Te ofertan que el niño va a terminar el kinder y ya va a leer, ya va a escribir, y que por ende cuando entre a un primero, teóricamente ya estaría en ventaja porque ya lee y escribe, quién sabe por ahí hasta suma algo, no sé si resta, pero bueno, ¿no? Entonces hay todo tipo de estas ofertas, ¿no? Pero hay un detalle a considerar. La finalidad y la función del preescolar, por eso se llama preescolar, es justamente dedicar el prekinder y el kinder a la estimulación de las funciones básicas, además de la socialización en los niños, de su interacción social, de compartir con sus pares, que no es función básica, la sociabilidad, pero juega un papel importante en el desarrollo del niño, integral del niño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el afán de yo ya empezar a enseñarle a leer y escribir, tal vez sin darme cuenta o en algunos casos tal vez sin tener el conocimiento adecuado y pertinente, voy quemando etapas en los niños, ¿no? Porque mi afán es que ya termine el kinder y los papás se den cuenta de que este pequeño, esta pequeña ya la lee, ya escribe y creo que la finalidad del preescolar, por eso también no tiene el nombre preescolar, es trabajar, estimular, brindar las herramientas a los niños para cuando entren a una escolaridad formal, primero de primaria, vaya a adquirir ese aprendizaje de la lectoescritura mínimo elemental con las herramientas bien trabajadas, con las funciones bien estimuladas, ¿no? Entonces, el momento para trabajar funciones básicas para el aprendizaje o digamos terminar de dar el salto en la estimulación de las funciones básicas, básicamente, valga la redundancia, es el pre-kinder y el kinder, ¿no? Entonces, en vez de preocuparme porque ya en pre-kinder o kinder esté comenzando a leer, ojo, que puede no ser malo, ¿ah? No digo que no sea malo, pero ok, si vas a enseñar al niño en kinder a que comience ya con los primeros aleteos de la lectura, asegúrate pues de que haya habido una buena estimulación en sus funciones básicas previas a este inicio del aprendizaje al que tú lo vas a meter, ¿no? Entonces, no pasa eso, ¿no? Entonces, vamos quemando etapas, vamos haciendo estimulaciones muy superficiales, que obviamente, sin generalizar, porque repito, ninguna generalización cabe, en algún caso donde haya algún otro factor interviniente, vaya a tener problemas este niño, no vaya a empezar a tener dificultades. Yo digo, qué triste, tan pequeño, comenzar con dificultades por la inconsciencia o el no adecuado grado de estimulación que pudo haber referido o recibido, apurados porque ya lea y escriba, suma y quién sabe, tal vez reste, ¿no? Entonces, nada, las funciones básicas tienen como un tiempo ideal, entre comillas, un tiempo ideal, pues justamente el preescolar, que son los dos grados preescolares en los que deberíamos brindar al niño toda la estimulación y todas las herramientas para que cuando entre un aprendizaje formal, teóricamente no tenga mayor dificultad, más allá de las dificultades implícitas que no solamente los niños, cualquier persona enfrenta al tener un aprendizaje nuevo, ¿no? O sea, un aprendizaje nuevo independientemente de la edad, en mayor o menor medida, a unos se nos puede resultar más fácil, a otros no tanto, pero en ese proceso de siempre ir aprendiendo, no todo pues es como una carretera llana, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de encontrarnos con algún tipo de dificultad, pero dificultad que es natural que esté presente y dificultad que debería ser superada de la manera más natural a partir de
de las herramientas, ¿no es cierto?, que se tienen, y los niños no son la excepción. Entonces, por eso se dice, ¿no es cierto?, que en la medida que nosotros garanticemos que este niño tiene un excelente nivel de estimulación en sus funciones básicas, de alguna manera también estaríamos garantizando que sus procesos de aprendizaje mínimos elementales se den de una manera natural, de acuerdo a lo que se espera, dentro de alguna dificultad inherente a estar presente, ¿no? En todo caso, las funciones básicas para el aprendizaje escolar son varias. Las que vamos a mencionar acá son las que más papel protagónico puedan tener, ¿no? No son las únicas funciones, obviamente. A estas funciones básicas se le debe añadir en la estimulación de ciertas funciones cognitivas, como ir trabajando en los niños los niveles de atención, por ejemplo, que no son función básica, pero que sí nosotros sabemos que es una función sumamente importante desde el punto de vista cognitivo. Niño que sea capaz de ir prestando atención durante cierto tiempo, de alguna manera va a favorecer o garantizar que capte la información, que la entienda sin mayor dificultad, etcétera, ¿no? Entonces, a las funciones básicas para el aprendizaje se le deben añadir o complementar diferentes funciones cognitivas que en la interrelación de unas con otras, repito, van a ir a garantizar, entre comillas, un adecuado aprendizaje formal mínimo elemental. Entonces, vamos a tener a la psicomotricidad, pero ojo con la psicomotricidad, ¿ya? Y esto va para uno de los grupos cuyo tema del proyecto es justamente la psicomotricidad. La psicomotricidad no hace alusión solamente a la parte motriz, llámese gruesa y llámese fina. La psicomotricidad, en la extensión del término, lo vamos a ver más adelante, va a tener va a estar compuesta por 3 dimensiones, si ustedes quieren, ¿ya? Dentro de las cuales una de ellas obviamente es la dimensión motriz, pero no es la única. Entonces, dentro de la psicomotricidad, en sus diferentes dimensiones voy a encontrar funciones básicas que van a favorecer el aprendizaje de la lectoescritura, ¿ya? Entonces, la psicomotricidad en el término como término no es necesariamente una única función básica. Repito, la psicomotricidad es un término muy amplio que va a abarcar diferentes esferas de la persona y donde en estas esferas vamos a encontrar cierto tipo de funciones básicas para el aprendizaje. Bien, vamos a tener la percepción. Ya en clases pasadas ustedes mismos hacían referencia a lo que es la percepción visual y la percepción auditiva. 2 tipos de percepciones total y absolutamente importantes para lo que después será un aprendizaje formal. Vamos a tener el lenguaje también, que ya hablábamos en alguna clase pasada. La discrepancia que en alguna literatura ustedes pueden encontrar en relación al lenguaje. Si es función básica para el aprendizaje, si no es función básica para el aprendizaje. En todo caso, nosotros sí la vamos a tomar como una función básica importante para el aprendizaje porque sabemos que al entorno del lenguaje, al entorno de una adecuada pronunciación, al entorno de un adecuado manejo de lo que es el habla, se estaría favoreciendo la adquisición de aprendizajes, ¿no? Entonces, más allá de alguna discrepancia que ustedes puedan encontrar en la lectura de diferentes autores, para nosotros lo vamos a considerar como una función básica. Y lo que les decía, ¿no es cierto? Las funciones cognitivas, que no son funciones básicas para el aprendizaje, son funciones cognitivas, pero que desde su lugar, las diferentes funciones cognitivas relacionadas con las funciones básicas para el aprendizaje, pues nada, van a favorecer dicho aprendizaje, ¿bien? Entonces, como funciones cognitivas, ¿qué se les ocurre que podemos mencionar? Curso. Moni, tal vez atención. Bien. Atención. Bueno, atención, pensamiento. Bueno, no. Sí, ya.
Memoria. Memoria, tal vez. Exacto. Memoria, atención, ¿qué más? Percepción. La vocalización va a estar dentro de lo que sería el lenguaje, ¿no? Vocalización, pronunciación va a estar dentro de lo que es el lenguaje. ¿Qué otra función cognitiva podemos mencionar que va a contribuir para un adecuado nivel de aprendizaje formal? Moni, perdón, o sea, la percepción igual es una función cognitiva, ¿verdad? Pero le estamos viendo como que separado. Sí, lo que pasa es que cada una va a tener un rol muy diferente. No es lo mismo una percepción visual que una percepción auditiva. Mientras que si hablamos de la atención como atención, pues bueno, es eso, ¿no es cierto? El centrar tu atención en cierto tipo de estímulos, etcétera. Lucía. Sí, Moni, pero no estoy segura, pero, o sea, creo que podría entrar en esto asimilación y acomodación, tal vez. No, sí, como decía Roberto en la primera exposición que tuvimos, cuando justamente hacían alusión a lo que es a la asimilación, la acomodación, son funciones que están relacionadas con la parte cognitiva y que van a ser una constante, ¿no es cierto? La asimilación y la acomodación van a ser procesos cognitivos inherentes a ese aprendizaje. Es decir, cómo estimulas una asimilación o cómo asimilas una, no sé, eso ya es inherente a este proceso de adquirir aprendizajes nuevos, ¿no? Y la asimilación y la acomodación está referida no solamente a un aprendizaje escolar, está referida a todo tipo de aprendizaje que vaya a tener el niño en su conjunto. Lo que estamos hablando ahora son las funciones, y repito, están presentes y son inherentes al aprendizaje que vaya a realizar. Entonces, para que se dé una buena asimilación y se dé una buena acomodación, seguramente tendremos, desde el punto de vista de un aprendizaje escolar, tendremos que estimular de forma adecuada diferentes funciones, ¿no? Para que el producto final, que es un aprendizaje de la lectura, lleve inherentemente lo que es la asimilación y la acomodación. Por lo tanto, la asimilación y la acomodación no son funciones básicas como funciones básicas. Son funciones cognitivas que estar presentes de manera inherente en el aprendizaje. Bien. ¿Alguien que quiera complementar con las funciones cognitivas? ¿En qué sentido sería una función cognitiva el organizar o el planear? Bueno, funciones ejecutivas. Vamos a habituarnos y es bueno, chicos, y en eso sí yo voy a ser muy puntual, que empecemos a manejarnos con la terminología correcta, ¿no? Entonces, funciones ejecutivas está perfecto. Si voy a hablar aisladamente de organizar, de planificar, ya pues, no veo, o sea, no sé si un niño de 5 años va a poder planificar, precisamente planificar. Entonces, funciones ejecutivas, ¿qué más? Moni, comprensión. Muy bien, excelente, Yani. La comprensión va a ser una función cognitiva que va a ir muy de la mano y muy relacionada con los niveles de atención. Si un niño no tiene adecuadamente estimulados los niveles de atención, probablemente, y como siempre lo digo, sin caer en la generalización, ¿no es cierto?, va a tener problemas de comprensión. ¿Por qué? Porque no está prestando la atención adecuada para poder entender, para poder comprender aquello que tiene que realizar, aquello que se le pida que realice, aquel nuevo aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las funciones cognitivas van a ser las funciones que vayan a complementar las diferentes funciones básicas para un futuro aprendizaje formal. Bien, entonces, vamos a hablar de la psicomotricidad. Como su nombre dice, es una palabra que en sí misma contempla dos aspectos, o dos áreas de la persona. Como dice ahí, otorga una significación psicológica al movimiento.
psico, que tiene que ver con toda la parte psicológica de la persona, en relación a toda la parte motriz de la misma persona, ¿no? Por eso dice una significación psicológica al movimiento y permite tomar conciencia de la dependencia recíproca entre la vida psíquica y la esfera motriz. Bien, en ese sentido. ¿Qué se va a entender por motricidad? Algo que creo que todos ya lo sabemos, ¿no es cierto? Se entenderá por motricidad al movimiento. Bien, considerado desde un punto de vista anátomo, fisiológico y neurológico. Si no hay la suficiente madurez neurológica y fisiológica, seguramente cierto tipo de movimientos serán difíciles de realizar en un determinado momento, en una determinada etapa o en una determinada edad. Por lo tanto, todo lo que comprende la parte del movimiento relacionada con la motricidad inevitablemente va a ir muy de la mano y va a estar totalmente relacionada, pues bueno, con esa madurez anatómica, fisiológica y neurológica que va adquiriendo el niño de manera gradual, ¿no? El típico ejemplo que ya lo mencionábamos clases pasadas, o sea, de nada me sirve intentar que el niño se pare, hacerle masajes, jalarle las piernitas, lo que haga, ¿no es cierto? Si desde el punto de vista de la anatomía, de la fisiología, de la neurología, del sistema óseo, del sistema muscular, el niño no está preparado, pues no se va a parar, menos va a caminar, haga lo que yo haga, ¿no ve? Entonces, por eso se dice, se entenderá por motricidad al movimiento considerado desde el punto de vista anátomo, fisiológico y neurológico. ¿Qué quiere decir esto? Que para la ejecución de los diferentes tipos de movimientos, y creo que hoy por hoy todos lo tenemos claros, que la parte la base del movimiento va a ser dada por una motricidad gruesa, que después va a dar lugar a una motricidad mucho más fina, delicada y precisa, pues el niño tiene que tener un adecuado nivel de madurez anatómico, fisiológico y neurológico que le permita gradualmente ir manifestando diferentes tipos de movimientos. Bien, comenzando por los generales gruesos, grandes, bien, y progresivamente entrando a una motricidad más fina, más delicada, más precisa, más y mejor coordinada. Bien, es el movimiento considerado como la suma de actividades de 3 sistemas. Y acá vamos a hacer alusión a alguna de las clases de nuestro querido doctor Barrios, ¿no? ¿Cuáles serán esos sistemas que favorecen a lo que va a ser la motricidad? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? No, de saber, obvio que saben, ¿no? Entonces, fíjense cómo de a poco estamos así echando mano a conocimientos previos que ustedes pudieron haber adquirido y relacionarnos con aprendizajes muy específicos que en este caso nos competen a nosotros como materia. Entonces, ¿cuáles serán esos 3 sistemas? Moni. Dime, Adri. El sistema, o dimensión motriz. El otro, el cognitivo y el afectivo. Ya. La dimensión motriz, la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva, Adri y curso en general, hacen a la psicomotricidad, como psicomotricidad en la extensión del término. Acá estamos hablando de la parte motriz como tal. Yani. Moni, no estoy muy segura, pero el sistema límbico, el sistema... no me acuerdo muy bien los sistemas, los nombres, pero va por ahí, ¿no? Va por ahí, va por ahí. Estás de tibia a caliente, va por ahí. Moni, ¿Sí? Ros. las áreas motoras del cerebro, ¿no? Ya. ¿Cuáles? A ver, puede ser dentro dentro del frontal tenemos ¿cómo es? La corteza primaria, y de ahí está la área motora. Ya. ¿Y a qué sistema hace alusión esto que tú estás diciendo, Ros? Está bien, pero ¿a qué sistema? Ya yéndonos a lo un poquito más grande, no tal específico. ¿A qué sistema está haciendo alusión? Ay, no sé, no me acuerdo el nombre.
Bien, ok, tranqui. ¿Alguien del curso que quiera complementar? Moni, tal vez en relación al movimiento podríamos hablar del sistema cerebeloso. Muy bien, es uno de los sistemas. Excelente, muy bien, Gabriela. Bien. ¿Y qué función cumple el sistema cerebeloso dentro de lo que sería la motricidad? Tal vez con lo que regula el equilibrio interno de nuestro movimiento. Muy bien, es el que regula, excelente, muy bien, Gabriela, es el que regula el equilibrio, ¿no es cierto? Y a partir del equilibrio, el poder conseguir movimientos coordinados y armónicos que resulten en una tarea que se espera realizar sin que sea torpe, sin que sea brusca y sin que sea considerada sin coordinación. Muy bien, ¿quién más? Excelente, ¿quién más? Moni, el sistema nervioso central. Ya, pero el sistema nervioso central es todo, ¿no es cierto? Es lo más grande, digamos, es lo más macro. Al sistema nervioso central vamos a ir descolgando, y a Gabriela lo dijo, el sistema cerebeloso, que otro sistema formará una parte importante dentro de lo que es la motricidad. Moni, no estoy muy segura del sistema, pero el de los movimientos voluntarios, que no recuerdo su nombre. Muy bien, movimientos voluntarios, bien, perfecto. Entonces, a ver, vamos a refrescar memoria. Ya hemos hablado de uno, el otro está ahí en camino de perfilarse. Entonces, tenemos el sistema piramidal, que básicamente tiene que ver con los movimientos voluntarios. Aquellos movimientos que el niño o cualquier persona va a realizar con un fin en particular, ¿no es cierto? Para llegar a una meta en particular. Movimiento que es controlado por la misma persona, por eso es movimiento voluntario, que al ser controlado va a tener una finalidad muy puntual y muy específica. Tenemos el sistema extrapiramidal, que básicamente tiene que ver con la motricidad automática, ¿no? Aquel tipo de motricidad sobre el que no necesariamente tengo un control consciente de ser realizado, ¿no? Y lo que decía Gabriela, que es el sistema cerebeloso, que básicamente va a regular pues la armonía del equilibrio interno del movimiento, ¿no es cierto? Es aquel que va a favorecer que ese movimiento sea controlado, sea coordinado y sea dado de una manera adecuada para la finalidad que va a requerir ese tipo de movimiento. Bien, entonces la psicomotricidad va a enfocar el movimiento desde el punto de vista de su realización, ¿no? Con una meta en particular, con un objetivo que se quiera llevar a cabo, como manifestación de un organismo complejo, ¿no es cierto? Que va a ir modificando sus reacciones motoras en función de variables de la situación y de sus motivaciones, ¿no? Lo que quiere decir que la parte motora no es totalmente rígida, no es totalmente estática, ¿no? Sino que más bien se va adaptando y se va presentando dependiendo pues de la situación que amerite este movimiento motor. Bien, la realización del comportamiento motor, por el hecho de estar relacionado con toda la vida psíquica, por eso habla de psicomotricidad, ¿es cierto? Va a implicar 3 dimensiones, que son justamente las que hablaba Adriana hace un momento, pero son 3 dimensiones que van a ser a la psicomotricidad. Entonces, cuando ustedes escuchen o lean psicomotricidad, ya la tienen que tener clara, curso. Bien, no es solo y exclusivamente la parte motora. Psicomotricidad hace alusión a la vida, a la parte psíquica de la persona relacionada con la parte motora. Entonces, yo sé y estoy muy consciente de que en mucha bibliografía ustedes van a encontrar los términos, mucha, no ni tan mucha, pero sí hay ese tipo de términos que nos dice psicomotricidad fina. No es psicomotricidad fina, pues, será motricidad fina. ¿Ya? Porque para hablar de psicomotricidad
fina, que sería el complemento, tendría que estar presente en esa actividad motora fina, la parte emocional y la parte cognitiva. Y no necesariamente para todo movimiento motor fino van a estar presentes las otras dos dimensiones. Bien, entonces ahí hay que manejar un poco con pinzas. Yo sé, repito, estoy consciente de que en alguna bibliografía se encuentra psicomotricidad fina. No es el empleo más pertinente. Bueno, yo sé que no soy quien para hacer críticas a autores de libros editados, publicados, vendidos, pero es que creo que a veces no se maneja de una manera pertinente la terminología, dando lugar a que A puede ser igual que B y cuál es el problema, B igual que A y no hay problema. Y no siempre A va a ser igual que B o no siempre B va a ser sinónimo de A, ¿verdad? Entonces, un poco de cuidado con el empleo pertinente de los términos. En todo caso, ¿cuáles son estas tres dimensiones? Hace segundos atrás Adriana ya nos lo mencionó. Vamos a tener, obviamente e inevitablemente, lo que es la dimensión motriz, ¿bien? Que hace a la psicomotricidad como tal. Bien, pero también vamos a tener la dimensión cognitiva con sus diferentes elementos, al igual que la motricidad también. La dimensión motriz va a tener cierto tipo de elementos. La dimensión cognitiva va a estar a su vez compuesta por diferentes elementos y la dimensión, lo que les decía hace un momento, afectiva emocional, que es una dimensión del ser humano que no se la puede deslindar, que no se la puede separar, que es más, debería tener toda la importancia del mundo, así como las otras funciones a las cuales se le da mucha importancia. Entonces, ahí en su pantalla tienen el conjunto que hace a la psicomotricidad, que son las tres dimensiones. Cada una de estas dimensiones, curso, la vamos a ir viendo, ¿bien? En todo caso, este es un pantallazo general de lo que sería psicomotricidad. Como les decía, vamos a tener la dimensión motriz porque inevitable pues no tocar la dimensión motriz si el término nos hace alusión a justamente esta esfera de la persona, ¿no? Toda la parte motriz. Esta dimensión motriz, como especifica este cuadrito de acá abajo, ¿bien? Va a abarcar pues la evolución de la tonicidad muscular, ¿no es cierto? Que sabemos que cuanto mejor y mayor tono muscular tenga la persona, mejor y de mejor manera va a poder realizar cierto tipo de actos motores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser justamente el tono muscular el que va a brindar el soporte y la fuerza para poder realizar cierto tipo de actividades motoras. Si nos vamos a lo más específico, hablando de una escritura, chicos, ¿cómo yo puedo detectar o cómo se puede ver reflejado la buena o no tan buena, o mejor dicho, sacando lo bueno y lo malo, que a veces no es muy pertinente utilizarlos en la extensión de la palabra? ¿Cómo se puede detectar la presencia o ausencia de una tonicidad muscular a partir de la escritura? Moni, tal vez al momento de agarrar el lápiz, bolígrafo. Muy bien, ¿por qué? Excelente, ¿por qué? Porque, o sea, si tiene una buena tonicidad muscular, la va a agarrar firmemente, y si no va a estar ahí tambaleando o haciéndolo caer. Exacto. Muy bien, Alexis. La tonicidad muscular yo ya la voy a poder identificar a partir del tipo de prensión que realiza el niño con los diferentes objetos, ¿no? Hablando de los previos a la escritura. En una escritura como tal, como un aprendizaje mínimo elemental que se va a adquirir, pues justamente tiene que ver con lo que dice Alexis tan pertinentemente, con el tipo de prensión que vaya a realizar el niño, con el tipo de agarre que vaya a tener el niño, que le dé un suficiente soporte para ir realizando diferentes tipos de movimiento motor que le vayan a facilitar el escribir las diferentes grafías, ¿no es cierto? Entonces, a un niño que se le resbala el lápiz, a un niño al que
hablamos ya de una escritura desde el punto de vista de la escritura. Esto yo ya lo debería ir teniendo observado en las actividades cotidianas que va realizando el niño entre juguetes, entre diferentes tipos de actividades o de agarres que vaya a realizar. La escritura ya es lo último desde el punto de vista del aprendizaje relacionado con como un lápiz, que es el primer elemento que manejan los niños, además de los crayones, colores y qué sé yo, ¿no? Pero el agarrar, ¿no es cierto? Entonces, una persona, un niño que tiene la habilidad motriz, seguramente no tendrá la suficiente fuerza, ¿no es cierto?, para sostener el lápiz y poder realizar movimientos coordinados que le faciliten la ejecución de cierto tipo de grafías, ¿no? Entonces, la tonicidad muscular, si vamos a desembocar en un aprendizaje formal, básica y exclusivamente va a estar relacionado con la capacidad de poder sostener un lápiz, un color, un crayón, lo que sea, que le facilite el realizar, repito, movimientos coordinados, porque no solamente es el agarrar para agarrar, implica que esta mano, a partir del agarre del lápiz, pueda realizar cierto tipo de grafías pues, relacionadas con la escritura, ¿no es cierto? Convengamos, por ejemplo, que una buena prensión del lápiz que va a tener como base una adecuada tonicidad muscular, le va a facilitar hacer grafías un poco más complejas dentro de lo que sería la escritura. Por ejemplo, no es lo mismo desde el punto de vista de la ejecución, realizar una F en imprenta que básicamente tiene que ver con movimientos lineales, ¿no es cierto? O sea, a ver, hagan ustedes en sus apuntes este ejercicio, realicen una F en imprenta. Son líneas, son totalmente líneas. Ahora realicen la F en una escritura carta. Ya no es precisamente tan sencillo. Repito, cuando hablemos de este tema en particular, pongámonos en los zapatos de un niño de 5 o 6 años, de un niño chiquito. Hoy por hoy, obviamente una F para nosotros adultos es totalmente fácil de realizar, incluso hasta un movimiento automático. Para un niño que está ingresando en ese aprendizaje formal, este movimiento de realizar una F en imprenta probablemente no sea tan sencillo, perdón, en carta, probablemente no sea tan sencillo como realizar una F en imprenta. Que repito, la grafía es totalmente diferente en una imprenta de una F que básicamente tiene la combinación de líneas entre grandes y cortas, de una F en carta donde tiene que realizar movimientos relativamente circulares, enlazados para poder hacer una F, ¿no? Entonces, la tonicidad muscular va a ser la base que va a brindar al niño el poder agarrar y tener una buena presión de lápiz. Ojo, más allá de que lo agarre bien o lo agarre mal. Estamos hablando del tono. El tono va a ser la fuerza, la energía que me permita agarrar con un cierto grado de presión el lápiz que haga que pueda realizar las grafías y no se me deslice, por ejemplo, de los dedos, ¿no es cierto? O que sea tan débil ese agarre que en el afán de hacer cierto tipo de grafías, estas queden totalmente deformadas justamente por la debilidad en el agarre del lápiz. ¿Se entiende? Sí, Moni. Ok. Bien. ¿Qué tenemos dentro de la dimensión motriz? El desarrollo del equilibrio. Bien. Si ustedes se fijan, en algunos aspectos vamos a hablar de motricidad gruesa como base que va a dar lugar a movimientos más finos relacionados con la motricidad fina y a veces movimientos finos totalmente aislados o movimientos gruesos totalmente aislados. Entonces el equilibrio, ¿cómo va a favorecer desde el punto de vista de una función motora al aprendizaje, chicos? Moni, favorecen la coordinación de dichos movimientos, ya que si esta coordinación es muy como que inestable, no favorecería mucho a lo que es la escritura sobre todo. Exactamente.
¿no? No solo en la escritura, sí, si bien tiene una influencia más directa en la escritura, también en la lectura, ¿no es cierto? Por ejemplo, el desarrollo del equilibrio tiene que ver justamente con lo que más adelante van a ser lo que nosotros conocemos como las coordinaciones. Entonces, la base de las coordinaciones va a ser justamente el equilibrio que me va a dar, ¿no es cierto? Como decía Gabriela, el control interno del movimiento motor que se va a realizar. Llámese movimiento motor grueso, llámese movimiento motor fino, ¿no? Entonces, el equilibrio más adelante en un aprendizaje formal va a ser la base de lo que nosotros vamos a entender como las coordinaciones. Dentro de las coordinaciones, la que más se habla, la que más se menciona y la que más se trabaja va a ser la coordinación visomotora, ¿no es cierto? De la coordinación de los movimientos del eje ojo-mano, ¿bien? Pero también, ojo, si hablamos de la coordinación visomotora, también de la coordinación de los movimientos del eje ojo-pie, ojo-pierna, ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio va a ser la base para lo que más adelante van a ser las diferentes coordinaciones visomotoras, oculomotoras que vaya a realizar el niño. Dentro de la dimensión motriz también tenemos, acá como está mi cursor, control y disociación de movimientos. ¿A qué se referirá el control y disociación de movimientos? Curso. Bien, ok. Gracias, súper, Roberto. Y en un aprendizaje formal. Moni, la disociación de movimiento, o sea, incluye, ¿no? este dominio de estos elementos espaciales, perfeccionando este control y dominio temporal y el control motor también, y la coordinación dinámica, ¿no? De los miembros tanto superiores como inferiores, y la coordinación dinámica y de la postura. Muy bien. Excelente, muy bien, Adriana. La disociación, control y disociación de movimientos implica el que la persona sea capaz de realizar un cierto tipo de movimiento motor específico sin que alguna otra parte del cuerpo, bien, realice o imite ese movimiento. ¿No es cierto? Entonces, el poder realizar actos motores que nos lleven a una meta concreta, a una ejecución en particular, sin que ninguna de las otras partes del cuerpo involucradas en ese movimiento motor vayan a interferir en la realización final, valga la redundancia, de dicho movimiento motor. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el niño va escribiendo, realiza el acto motor de la escritura, independientemente de que sea zurdo o sea diestro, la otra parte, el otro brazo, la otra mano, ¿no es cierto?, esté en una posición estática, en una posición relajada, sin que también tenga que estar imitando ese movimiento primario o particular ejecutada por una parte del cuerpo, ¿no? Entonces a eso se refiere, de poder controlar los movimientos con un fin en particular para llegar a una tarea específica y que la otra parte del cuerpo no imite ese movimiento. En todo caso, ustedes saben con qué nombre, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de trastornos de aprendizaje. ¿Ustedes saben con qué nombre se conoce el hecho de que una parte del cuerpo realice un cierto movimiento y la otra parte lo imite? Tiene un nombrecito en particular. ¿Saben? ¿Conocen? ¿Lo escucharon? ¿Lo leyeron? El hecho de que una parte del cuerpo imite el movimiento de la otra parte del cuerpo ejecutora recibe el nombre de sincinesis.
¿no? ¿Qué son las cincinesias? Que desde el punto de vista motor, las cincinesias, dependiendo de la edad y la característica de las mismas, son consideradas, entre comillas, normales, ¿no? Que se espera que pudieran estar presentes hasta cierto punto. Pero ya cuando pasan de ese punto y sigue y persiste su presencia, desde el punto de vista motor ya no se considera que sea adecuada su presencia, ¿no? En todo caso, repito, lo vamos a ver en un tema más adelante, pero el control y disociación de movimientos tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con la capacidad que va a tener el niño, en este caso, dado que estamos hablando de aprendizajes formales, de controlar cierto tipo de movimientos que vaya a ejecutar, que se le pidan realizar, disociando o con la capacidad de que la otra parte o la parte homóloga de su cuerpo no imite ese movimiento en particular. Entonces ahí estamos favoreciendo a una escritura coherente, pertinente, con movimientos ojalá armónicos que vayan a poder a permitir una lectura de esas grafías que está realizando el niño, ¿no? Y que no vayan a verse interrumpidas o afectadas porque la otra parte del cuerpo también imita ese tipo de movimiento, causando cierto tipo de dificultad en la ejecución motora que se pretende conseguir. Bien, y bueno, y tenemos el desarrollo de la eficiencia motriz. Básicamente, como dice el término eficiencia, tiene que ver con la calidad y precisión de los movimientos que debe realizar el niño o niña para llegar a una tarea motriz final. ¿Sí? Tenemos la dimensión cognitiva. Acá ya estamos hablando no solamente de la parte motora, estamos hablando de aspectos cognitivos de la persona, del niño en este caso, ¿no? De los niños. Como dice acá la introducción a la dimensión cognitiva, nos dice, considera que el movimiento exige el control de las relaciones espaciales. Acá ya vamos a hablar de espacio, acá vamos a hablar de tiempo, bien, que son aspectos que obviamente van a involucrar ciertos movimientos motores, pero que no son precisamente sinónimos del movimiento motor, sino complementarios al movimiento motor. Como dice esta introducción, este pequeño recuadro, el dominio de las relaciones temporales que tienen que ver con las nociones de tiempo y el dominio de las relaciones simbólicas, el dominio de las relaciones simbólicas manifestados en las praxis, es decir, en aquellos movimientos motores que van a tener una finalidad en particular. Bien, también lo vamos a ver en detalle. Y bueno, finalmente la dimensión afectivo-emocional. Acá no hay mucho donde redundar, creo que queda bastante claro y no tiene mayores partes que lo dividan, digamos, sino es como una especie de transversal, ¿ya? Que necesariamente va a estar presente en la vida de cualquier persona. Llámese niño, llámese joven, llámese adulto, persona mayor, tercera edad. Es una parte que hace a la esencia de la persona y que va a estar presente en cualquier momento, situación o circunstancia, dependiendo de cuál sea el momento, la situación o la circunstancia, ¿no? Como dice acá, dimensión afectivo-emocional, cuerpo como relación, ¿no? Como relación a toda esa parte emocional y afectiva que hace a la persona. Manera en cómo se organiza el movimiento, cómo este movimiento va a causar cierto tipo de satisfacciones en los logros o insatisfacciones en los no logros que vayan a favorecer ese proceso de aprendizaje, ¿no? La satisfacción de sí pude, es fácil, lo logro, cada vez voy aprendiendo, o esa sensación de me cuesta, no puedo, etcétera. Bien, se manifiesta, ¿no es cierto?, a nivel de la función tónica y de la actitud, es decir, cuanto
cuanto más consciente estoy de que puedo realizar aquello que se está pidiendo y además lo estoy realizando bien, ¿no es cierto? Pues mis niveles de seguridad, la parte emocional y por qué no decir la parte afectiva que va a venir a partir de esa retroalimentación que se vaya dando en el camino a todo tipo de aprendizaje logrado y adquirido, va a hacer que favorezca y genere la motivación para seguir con estos nuevos aprendizajes, ¿no? Por eso les digo, esta dimensión afectivo-emocional, si bien es considerada como una tercera dimensión dentro de la psicomotricidad, no deja de ser como una transversal, que va a estar presente en funciones básicas, en no funciones básicas, porque es inherente a la persona, es inherente al ser humano, ¿no? Y en función de los logros y no logros que se vaya a tener, pues se verá su presencia y su influencia en todo este proceso de adquisición de aprendizajes. Bien, ¿está claro esto de las dimensiones? Entonces, cuando se habla de psicomotricidad, para terminar esto, chicos, automáticamente su mente tiene que ir a la presencia de estas tres dimensiones. Una sola dimensión presentada aisladamente no hace a la psicomotricidad. Es eso, es esa dimensión en particular dentro de la psicomotricidad. Para utilizar el término psicomotricidad, yo tengo que estar consciente que me va a hacer alusión necesaria y obligatoriamente a la presencia de estas tres dimensiones. Una sola dimensión presentada aisladamente no va a hacer a la psicomotricidad, hará a esa dimensión de la psicomotricidad, pero no a la dimensión de la psicomotricidad como tal. Bien. Entonces, vamos a ver ahora cada una de las dimensiones en particular. Comenzamos por la dimensión motriz. Esta dimensión va a estar formada por la coordinación dinámica global y equilibrio, ¿no es cierto? La coordinación del conjunto de movimientos motores grandes que yo vaya a realizar y el equilibrio que me va a dar, ¿no es cierto?, la garantía de que estos movimientos o de esta coordinación dinámica global se da de manera pertinente, equilibrada, ¿no es cierto?, y con la ejecución de ese movimiento, valga la redundancia, que se pretende lograr. Bien, como dice ahí, la coordinación, coordinar, bien, es la resultante de una armonía de acciones musculares, tanto en reposo como en movimiento. Bien, entonces, como se fijan, estamos desglosando el término, ¿no? Repito, coordinación dinámica global y equilibrio. La coordinación es la resultante de una armonía, movimientos armónicos, movimientos coordinados que van a dar lugar a una actividad en particular, ¿verdad? Como dice ahí, es la resultante de una armonía de acciones musculares en reposo y en movimiento. ¿Por qué? Porque hay partes de nuestro cuerpo que van a estar en movimiento y hay partes de nuestro cuerpo que no van a necesitar estar en movimiento porque el acto motor no lo amerita, ¿no? Entonces, no es que todo el tiempo estamos moviendo todo nuestro cuerpo. No, hay movimientos y movimientos. Entonces, por eso hablamos acciones musculares en reposo, pero también otras en movimiento, ¿sí? Como respuesta, pues a determinados estímulos. Bien, esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor, bien, y a los mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el movimiento, ¿no? Para escribir, idealmente, se espera que el niño esté sentado cómodamente, en una cierta posición donde su cuerpo esté erguido, ojalá pegado al respaldar de la silla, cuya mano con la que va a escribir esté apoyada en la mesa, ¿no es cierto? Entonces, todo ese control motor que va a regir una cierta postura que vaya a favorecer la finalidad del acto motor que se requiera. Bien, por eso dice, y a los mecanismos de ajuste postural. Para saltar una cuerda necesitamos coordinar los movimientos de ambos brazos, pero también los movimientos de las piernas
que faciliten el poder saltar dando movimiento a la cuerda sin que mis pies se vayan a, no sé, pues enredar con la cuerda y vaya a caer en el piso, ¿no? Entonces es todo un control motor de movimientos coordinados, armónicos, que van a dar pie a que se pueda saltar, nada, ¿no es cierto? La cuerda. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Esta coordinación se refiere a la flexibilidad del movimiento motor. Tengo que coordinar movimientos de ambas manos, pero también los pies, que seguramente van a tener un movimiento diferente al que yo ejerza con las manos, porque estoy agarrando la cuerda de saltar, pero que en la coordinación de movimientos de miembros superiores con miembros inferiores a partir de un, valga la redundancia, movimiento en particular, pues facilite el poder saltar la cuerda. Bien, por eso dice ya los mecanismos de ajuste postural, es decir, tengo que estar parado, tengo que sostener en ambas manos la cuerda, tengo que elevar las piernas, etcétera. Bien, durante el tiempo que lleve a realizar ese movimiento, ¿sí? Implica la toma de conciencia del cuerpo, es decir, que los niños tienen que estar conscientes de las partes de su cuerpo, de los movimientos que realizan estas partes de su cuerpo y cómo estos movimientos facilitan la ejecución de cierto tipo de tareas. Bien, lo cual es indispensable para la realización y el control de los movimientos finos, ¿no? Siempre vamos a ir de lo grande a lo chiquito. Por eso es que una motricidad gruesa me va a servir de base o de trampolín para una motricidad más fina, más específica, mejor y más coordinada, más en detalle, con movimientos más incluso delicados, de lo que puede ser una motricidad gruesa que implica mayor movimiento de diferentes partes del cuerpo y cuyos movimientos vayan a ser un poco más grandes, más gruesos. Bien, ojo, estoy diciendo más grandes y más gruesos, no estoy diciendo torpes. Ojo con eso, porque a veces se piensa que por ser motricidad gruesa está bien tener movimientos torpes. Y no se trata de tener movimientos torpes, sino gruesa en el sentido de que van a abarcar gran parte de las partes del cuerpo. A eso se refiere gruesa, ¿no? Y que van a ser movimientos, al ser más grandes, no precisamente sutiles y finos, como va a ser una motricidad fina. Bien, ¿estamos bien con esto de la coordinación dinámica global y equilibrio? Sí, Moni. Bien. Vamos a hablar de la relajación, ¿no? Como dice la pantalla, pues así como tengo que realizar cierto tipo de movimientos motores que me van a implicar un cierto esfuerzo, también es importante tomar la contraparte a lo que va a ser este movimiento, que tiene que ver con la relajación. Hoy por hoy es una palabra muy usada en diferentes ámbitos, en diferentes esferas, bien, y no es la excepción la nuestra. Tiene que ver, como dice ahí, constituye una técnica terapéutica de las cuales se seleccionan ciertas actividades susceptibles de ser aplicadas en una situación escolar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si bien hablábamos y dábamos el ejemplo de la habilidad motriz que hace que el niño no pueda tener la suficiente prensión del lápiz, llegando al extremo de no poder sostenerlo y que se le resbale, digamos, continuando con ese ejemplo, podemos dar la contraparte, ¿no es cierto? Aquellos niños que presionan demasiado el lápiz, que tienen demasiada tensión muscular, que al realizar cierto tipo de actividades motoras o cierto tipo de escritura o cierto tipo de grafías, al presentar tanta tensión, llegan incluso hasta rasgar la hoja, ¿no? Y si no la rasgan, presionó tanto que si nosotros pasamos por el reverso de la hoja a la mano, vamos a sentir la presión que ejerció el niño al hacer sus grafías, ¿no? Entonces, la relajación también es una parte muy importante dentro de la esfera motriz, ya que va a permitir o va a facilitar o va a viabilizar que cierto tipo de tensión motriz pueda ir disminuyendo
para dar lugar, ojalá en un momento, a movimientos motores mucho más coordinados y organizados, ¿no? La relajación permite al estudiante, al alumno, a través de la disminución de la tensión muscular, sentirse más cómodo en su cuerpo, poder realizar de mejor manera cierto tipo de movimientos motores, o por qué no decir todos los movimientos motores que impliquen el estar activo. Una relajación permite que el niño pueda conocer y controlar las sensaciones de su cuerpo y por ende poder manejar mejor y más estos movimientos motores, y bueno, básicamente va a influir en el comportamiento tónico emocional, ¿no? Niños demasiado tensos, bien, probablemente vayan a reflejar esta tensión en esos movimientos motores, que se van a traducir en movimientos bruscos, en movimientos o grafías angulares, en extremada presión del lápiz que vaya a, como les digo, en los extremos a incluso rasgar la hoja o partes de la hoja en esa su escritura, en que las grafías sean tan bruscamente realizadas que no se pueda percibir si se trata de una letra o de otra por lo angulosa de la ejecución o por lo deforme de la ejecución, que después va a repercutir, digamos, a nivel de la escritura. Al no tener una grafía totalmente legible e identificable, pues no se podrá leer aquello que está escrito ahí, por la, entre comillas, deformidad del conjunto de grafías que puede realizar el niño, producto de la extrema tensión muscular que ejerce en el acto de escribir. Bien, entonces la relajación en cualquier momento y en cualquier circunstancia va a ser un eje importante y principal para ir trabajando sobre todo aquel tipo de tensiones motoras que pueda presentar el niño y que vayan a traducirse en un impedimento para realizar de forma adecuada cualquier acto motor, sobre todo grueso, sin descontar el fino que se le vaya a pedir. Bien. Disociación de movimiento, ya lo habíamos hablado, es la capacidad de realizar movimientos coordinados en partes específicas del cuerpo. Bien, sin que la parte homóloga es la parte contraria, o sea, si escribo con la izquierda, mi parte homóloga será pues todo mi lado derecho, ¿no? O si escribo con la izquierda, mi parte homóloga será mi mano derecha. A eso se refiere homóloga, la parte contraria, pero idéntica, por así decir. Y entonces, el hecho, ya lo habíamos dicho, de poder realizar cierto tipo de actos motores sin que la otra parte del cuerpo, sea homóloga o no, imite dicho movimiento. Y peor, además de imitarlo, perjudique la ejecución motora matriz o de origen, ¿no? En todo caso, no sé si ustedes han percibido, y si no, sean un poco más observadores, chicos. No saben qué importante es que empecemos a entrenar nuestra capacidad de observación. Voy a dar un ejemplo muy típico que suele darse, no mucho, pero sí suele estar presente, es los gimnasios. O quién sabe en alguna clase de educación física. O quién sabe si alguno de ustedes recuerda algún tipo de ejercicio que nos pedían hacer en la clase de educación física y nos pasaba lo que voy a mencionar con la disociación de movimiento. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando hacemos un movimiento de rotación con el hombro hacia atrás, voy rotando hacia atrás, en algún momento, si ustedes son bien observadores, van a darse cuenta que en algunas personas pareciera que hace el movimiento de rotación con el hombro hacia atrás y una parte de la mejilla también se mueve. Bien, o no sé, tal vez alguna de ustedes o alguno de ustedes me pueda dar un ejemplo de lo que sería la disociación de movimiento. Sí. Yo tengo una pregunta y que va con relación a esto. O sea, creo que son como muletillas que los niños hacen, porque cuando estábamos en desarrollo humano, ya hemos trabajado con niños y, o sea, había un niño que sacaba su lengüita al momento de escribir. Así sacaba su lengüita o fruncía su labio. Entonces es como que, pero siempre eso al momento de escribir. Entonces su mamá nos decía, sí, es con una muletilla que tiene, que cada vez que escribe hace eso, digamos.
Sí, Entonces supongo que exactamente, eso estaría dentro de esta disociación de movimientos. tal cual. Exactamente. Sí, 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 sí. Esto está, Porque sí, creo que incluso se puede quedar, ¿no? Esto y hay personas que ya son mayores que igual, no sé si es lo mismo, pero ponte al ponerte rímel o cosas así, es como que abres la boca y cosas sí, así. sí, 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 tal cual, tal cual. Eso es lo que eso tiene que ver con la disociación de movimiento, que yo les decía, dentro de un margen eh, y dependiendo del tipo de movimiento puede ser considerado una sincinesia, ¿no es cierto? Es decir, que se realice un cierto movimiento y que otra parte del cuerpo imite o no imite ese movimiento, pero que realice un movimiento que no tiene nada que ver con el movimiento motor original. Entonces, cuando se trata de niños, entre comillas, se puede decir, sí, a las mamás, incluso algunas profes dicen, sí, es su muletilla, ¿no? O es un mal hábito adquirido. Sí, hasta cierto punto, cuando son pequeños es esperable que estuviera presente, pero también se espera que a medida que el niño va creciendo y se va desarrollando, este tipo de movimientos asociados, por así decirlo, tiendan a desaparecer, ¿no? En todo caso, no deberían estar ya presentes. Pero tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con la capacidad de realizar un movimiento sin que otras partes del cuerpo, sea la parte homóloga o no la parte homóloga, también realicen, ¿no? Que ahí vamos a entender también que hay un movimiento de imitación y hay un movimiento que no imita, pero que no se lo puede controlar. ¿No? En todo caso, repito, lo vamos a ver más adelante, las sincinesias sí son consideradas normales hasta cierto punto y hasta cierta edad. Pasada aquello, ya no debería estar presente una sincinesia porque ahí ya nos está dando pautas, ¿no es cierto?, de una irregularidad motora asociada a partes neurológicas donde no tenemos el suficiente control de las partes de nuestro cuerpo más allá del movimiento motor que estamos realizando. Bien, en todo caso, bueno, tu ejemplo viene al pelo, es eso lo que tiene que ver con disociación de movimiento. Y como les decía, en la clase de educación física o en un gimnasio, si nos ponemos a observar ante cierto tipo de actividades motoras, vamos a ver eso. El más típico es ese, ¿no? El movimiento rotatorio de cualquiera de los dos hombros hacia atrás y que pareciera que inevitablemente se le va subiendo la mejilla a la persona y uno se da cuenta de que es un movimiento, entre comillas, reflejo sobre el cual no tiene control y no puede controlar. Otro ejemplo que se puede dar muy cotidiano, y no sé si ustedes lo han observado, son con estos, porque generalmente son varones, creo que es muy rara la mujer que realiza esto, los jóvenes o los varones que lustran los zapatos. Han percibido que cuando agarra el cepillo y empieza, por decir, a sacar brillo o le puso el betún y empieza a, ¿cómo se llama?, a esparcer el betún en el zapato, mientras hace este movimiento suele darse mucho cuando saca brillo, ¿no es cierto?, con el cepillo, porque cuando saca con el trapito utiliza las dos manos, pero cuando saca brillo con el cepillo utiliza una mano y hace generalmente un tipo de movimiento de vaivén, ¿no ve? Y se van a fijar que el otro brazo copia, no tiene el cepillo en la mano, pero copia este movimiento, ¿no? Uno que está sacando brillo con el cepillo y el otro lado, el otro brazo está imitando ese movimiento. A ver, pónganse a observar y van a darse cuenta, obvio, sin generalizar, por supuesto, ¿no ve? Pero es otro de los ejemplos típicos de disociación de movimiento que los podemos observar en ciertos situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, chicos, entre paréntesis, empecemos a observar, no solamente veamos, observemos. La observación para nosotros es una de las mayores herramientas, la más importante y además la más barata, a la cual nosotros podemos echar mano, ¿no? En todo caso, tiene que ver con eso, ¿no? Con que se realiza un cierto tipo de actividad motora, que obviamente va a tener una finalidad, pero la parte homóloga y a veces la no homóloga empieza a tener un movimiento, ya sea de imitación o un movimiento diferente, pero un movimiento que me da cuenta de que yo no puedo pues diferenciar la actividad motora, ¿no? Y son movimientos generalmente que se dan de forma involuntaria sobre la cual no se tiene un control específico. Luego tenemos la eficiencia motriz. Esto básicamente tiene que ver con la calidad
¿no es cierto?, del movimiento motor que se vaya a realizar. Como dice ahí, desarrollo de la rapidez y precisión, sobre todo de la motricidad fina. Este proceso de desarrollo motor considera los principios de la diferenciación cefalocaudal. ¿Alguien sabe a qué se refiere con cefalocaudal? Esto, algo de esto han debido ver también con el doctor Barrios. Moni, ¿Sí? se refiere justamente decimos que nos desarrollamos desde el útero de manera cefalocaudal, o sea, desde la cabeza hasta los pies, ¿no? Exactamente, tiene que ver con eso, ¿no? Con toda la parte de verticalidad que tiene el ser humano y que le permite movilizarse en las dos piernas, ¿no es cierto? De arriba abajo. Y el complemento de cefalocaudal, ¿alguien recuerda cuál es? El próximo distal. Exactamente, muy bien, Gabriela. Y el próximo distal, ¿a qué nos hace referencia el próximo distal? Al desarrollo desde el centro, lo más próximo al tronco hacia las extremidades. Exactamente, a partir de ese eje vertical, lo que se da a los extremos, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Próximo distal. De hecho, dicen que todo lo que abarcaría la distancia entre el eje de mi cuerpo y la extensión de alguna de mis manos, ese espacio es el espacio, es nuestro espacio personal, ¿no es cierto? Es un espacio que no debería ser invadido, ¿no? Que se supone que es la distancia de nuestro propio espacio que ojalá no fuera mayormente invadido. Entonces, muy bien, Gabriela, gracias. Cefalocaudal se refiere al hecho que la motricidad de la región de la cabeza y el tronco, es decir, todo nuestro cuerpo, precede al de las extremidades inferiores. Próximo distal implica que los movimientos de los grandes grupos musculares de localización más cercana al tronco se diferencian antes que los de las partes extremas, ¿no? Entonces, tengo el cuerpo, y entonces voy a tener el hombro, voy a tener el brazo, voy a tener el codo y finalmente lo extremo será la mano y los dedos, ¿no es cierto? En esa situación, en esa posición. Bien, entonces, si ustedes se fijan, desde el punto de vista motriz, el hecho de cómo nosotros caminamos, que es característico del ser humano, ¿no es cierto? El sentido vertical, que va desde la cabeza hasta los pies en una verticalidad, y todo lo que implica a partir de nuestro cuerpo, lo que está en nuestro entorno, va a ser lo que favorezca a todo tipo de acto motor que se vaya a realizar, con una finalidad en particular, llámese motricidad gruesa o llámese motricidad fina. Bien. Así, la diferenciación de movimientos globales del brazo, ¿no es cierto? Cuando voy a mover el brazo como brazo, es previa a la del codo y esta a la vez precede a la del puño, que a su vez precede a los movimientos finos que tiene que ver con los dedos, ¿no? Entonces, es una secuencia de movimientos que involucran varias partes, grandes o no grandes, del cuerpo para llegar a una ejecución particular y específica, más fina, más delicada, más coordinada. Bien. Tenemos la dimensión cognitiva. ¿Alguna pregunta con la parte motriz que hace a la psicomotricidad, curso? Moni, perdón, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. En relación a la hiper o hipotonicidad de los niños, ¿tiene que ver algo tal vez que sea fisiológico o es algo contextual con... Ya, gracias, Gabriela, por la pregunta. Sí y no, va a depender mucho. No hay antecedentes que para una
hipotonicidad o una labilidad tónica, que así también la van a encontrar en alguna bibliografía, o la hipertonicidad, sí, en algún momento puede haber ciertas características de índole biológico que repercutan en el sistema muscular. ¿Ya? Que generalmente suele ser el común de la presencia o ausencia de una buena tonicidad muscular o una exagerada tonicidad muscular. Generalmente tiene que ver con la parte muscular, valga la redundancia, y esta parte muscular puede estar asociada con cierto tipo de características que tal vez a veces puedan venir predeterminadas genéticamente, que es un porcentaje muy bajo, o también puedan estar asociadas a cierto tipo de dificultades de orden más fisiológico-biológico, ¿no? Que es la base y el origen. Ahora, una hipertonicidad, sin querer generalizar, no tanto la hipotonicidad. En todo caso, la hipotonicidad en el común de los casos puede venir asociada, repito, desde el punto de vista genético-biológico, ¿no? O muscular, básicamente muscular. Tiene que ver con el sistema muscular de la persona. Y ahí asociado a otras características que tengan que ver con la parte fisiológica del niño. La hipertonicidad, sin querer generalizar, repito, más bien viene asociada a lo contrario, a tensiones emocionales muy marcadas y poco trabajadas en los niños, ¿no? O sea, la hipertonicidad que te lleva a presionar demasiado el lápiz, a tener esa tensión muscular, a tener esa rigidez en tus movimientos, repito, sin querer generalizar, suele en el común de los casos venir asociada a aspectos afectivo-emocionales, ¿no? Que producen en el niño demasiada tensión que se traduce pues en eso. Bien, entonces cuando estamos con niños que puedan presentar hipertonicidad, hay que indagar un poco, ¿no? ¿Por dónde viene esa tensión? ¿A qué puede deberse? ¿Qué está perturbando al niño? ¿Qué lo molesta? ¿Qué lo lleva a generar esa tensión? Tal vez, ¿no es cierto?, demasiadas riñas, demasiados castigos porque no hace bien las cosas, entonces como que el niño ya tiene que escribir y automáticamente, ¿no? Se empieza a poner tenso porque sabe que no lo hace bien y por ende lo van a castigar y le van a gritar, entonces como que se entra en esa rueda de círculo vicioso donde una actitud en relación a cierto tipo de actividad va a desfavorecer en todo caso que esta ejecución pueda ser bien llevada, ¿no? Entonces, va por las dos partes, ¿no? Habría que ver los antecedentes, habría que ver a qué se asocia, pero generalmente la baja tonicidad tiene que ver más con la parte biológica orgánica, por así decir, y la hipertonicidad más asociada con esta parte, ¿no? Sobre todo de aspectos tensionales y emocionales, pero no se puede generalizar, ¿no? El común de los casos nos muestran un poco esa diferenciación. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Entremos entonces a la dimensión cognitiva. Bien, la dimensión cognitiva va a estar formada por lo que nosotros conocemos como esquema corporal. ¿Qué es el esquema corporal? Básicamente es la toma de conciencia global del cuerpo, es decir, conocer mi cuerpo, estar consciente de las partes que forman mi cuerpo y de las funciones que tienen las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Que, como dice la pantalla, que permite simultáneamente el uso de determinadas partes de él, dependiendo del movimiento motor, de una ejecución en particular, etc. Así como conservar su unidad en las múltiples acciones que puede ejecutar. Es decir, haga lo que haga, siempre va a ser el cuerpo, ¿no? No es que la mano se separa del cuerpo, la mano se separa del brazo o el brazo se separa del tronco, ¿no? Entonces tenemos que entender que todo movimiento motor, toda actividad que se realice va a estar a partir de toda una unidad. Que haya movimientos diferenciados, que haya movimientos coordinados, que haya movimientos armónicos o disarmónicos, es otra cosa, pero todo va a partir de una sola unidad
unidad, que en este caso va a ser el cuerpo, ¿no? Y la conciencia que se tiene del propio cuerpo y de las sensaciones también que genera las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Creo que ya estamos ahora de fin de clases y ya hemos llegado al fin de clases. Nos quedamos aquí, por favor, curso. Dejo de compartir pantalla. Entonces, nada, que tengan todos una excelente semana. Y No subiste aún las notas del parcial, ¿verdad? No. Tranquila, en estos días lo que pasa que a mí me llega no en el orden en el que ustedes han ido mandando sus parciales. A mí en la plataforma me aparece en el orden de lista. Entonces a los primeros de la lista ya les ha debido llegar, pero tranquilos. Hasta mañana máximo, hasta el miércoles ya todos van a tener sus notas del parcial en el sistema, no en el sistema, perdón, en la plataforma. En todo caso, para quedar claros, ya tienen la nota de la primera exposición. Todos ya tienen que tener conocimiento de esa nota y ya tienen la nota sobre 100 de lo que es el primer capítulo del proyecto. Lo que me queda pendiente por el momento es que todos lleguen a tener su nota del parcial. Y hasta ahí ya estaríamos al día, ¿sí? Gracias, Moni. Súper. Listo, ustedes, gracias. Entonces, nada, curso.